Hola chicos, soy la profesora Carolina Yeuful y vamos a hablar hoy día de equilibrio químico. Voy a explicarles el fundamento teórico de lo que es el fenómeno de equilibrio químico y posterior a ello voy a subir un video más cortito en donde explico algunos ejercicios. Bueno, el equilibrio químico, chicos, es un estado al que llegan la mayoría de las reacciones químicas. En su mayoría, como ustedes saben, son de tipo reversible, es decir, que puedo regresar al estado original. Y sí, para que sepan, también existen reacciones que son de tipo irreversible. Acá, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener o qué conocimiento previo debemos manejar? El tema de cinética química, ya que es una unidad que se revisa en tercero medio y que estudia lo que tiene que ver con velocidad de reacciones. Acá nosotros podemos definir lo que es el equilibrio químico como el momento en el cual en la reacción se iguala tanto la velocidad a la que yo formo un producto, así como en la que yo recupero los reactantes que tenía en un principio. Acuérdense, reactantes antes de la flecha y productos después de la flecha. Para que se entienda en este estado, las concentraciones permanecen aparentemente constantes. ¿Qué quiere decir eso? De que nosotros vemos de que aparentemente no cambian los valores de concentraciones de reactantes y productos. Y esto se debe que al momento en que yo estoy gastando algo, lo estoy reponiendo inmediatamente. Por lo tanto, se ve como que no existe ningún tipo de cambio y está en constante movimiento. Este avance, es decir, que si yo finalmente al llegar al estado de equilibrio, no todas las reacciones van a llegar de la misma manera. ¿A qué me refiero con esto? De que al llegar al momento del equilibrio, puede ser de que yo haya gastado mucho de mi reactante y formado mucho producto, o haya gastado poquito reactante y formado muy poquito producto también. Así que va a depender de la reacción y eso va a estar controlado por un valor numérico que nosotros conocemos como constante de equilibrio. ¿Ya? Depende de la temperatura, sí, porque nosotros si estamos trabajando con una misma reacción a una temperatura dada, vamos a darnos cuenta de que si trabajamos, por ejemplo, la misma reacción a otra temperatura, la constante de equilibrio va a ser distinta. Ya, acá que quede súper claro que el equilibrio es un estado dinámico de la reacción, ya que está en constante movimiento y nunca va a ser algo estático, ¿ya? Y acá dice, todos los sistemas reversibles alcanzan en el tiempo la condición de equilibrio. Es un estado al que llega obligatoriamente la reacción. Vamos recordando, ¿por qué vamos a hablar acerca de lo que es la velocidad de reacción si se supone que no es la unidad que estamos revisando? Porque en base a lo que es la expresión de ecuación de velocidad, nosotros definimos lo que es la constante de equilibrio. ¿Ya? Acá en este caso la velocidad de reacción va a ser una magnitud o un número positivo que me va a expresar cuán rápido se me gasta mi reactante o se me forma un producto. Ya que nosotros no podemos ver las moléculas porque son muy chiquititas, podemos ver solamente cambios en la concentración. Acá en este caso tenemos una reacción que es genérica y que es donde A más 2B pasa a B2. Y acá, si se pueden fijar, acá hay un coeficiente estequiométrico que les indica la proporción de reacción entre reactantes y productos. En el sentido directo, solamente tomamos los que están antes de la flecha y decimos que la velocidad directa es igual a la constante de velocidad directa por la concentración molar, esos son los corchetitos, de A elevado a n y la concentración molar de B elevado a m, en este caso. Y en el sentido inverso, que sería cuando yo de AB2 paso para el otro lado, sería la velocidad reversa o inversa, sería la constante inversa por la concentración de la sustancia que está en producto elevado a este número. Para que ustedes sepan, cada una de esas partes tiene un nombre, ¿ya? Acá en este caso, la B representa la velocidad de la reacción, la K representa, ya sea KD o KR, la constante de velocidad específica, N y M y al mismo tiempo que Z son los llamados órdenes de reacción, que para los que no recuerdan son aquellos numeritos a los cuales estaban elevadas esas concentraciones y nos decían cómo de manera independiente cada una de las sustancias afectaban a la velocidad, ¿ya? ¿Y por qué les digo esto? Porque resulta de que hay sustancias que podían afectar de manera lineal la velocidad. ¿A qué me refiero? Que por ejemplo, si yo duplico la concentración, se duplica la velocidad también, o si disminuye a un tercio, la velocidad también se disminuye a un tercio. Eso sería como directamente proporcional, chicos. En cambio, acá sería, cuando nosotros trabajamos con órdenes de tipo 2, eso sería con orden 1, sería lineal. O también puede ser un crecimiento exponencial, es decir, que si yo duplico la concentración de cierta de una de estas sustancias, ¿no? Voy a obtener
por ejemplo, duplico la concentración, se cuadruplica mi velocidad, entonces ya el crecimiento no sería lineal, sino exponencial. Y asimismo existen sustancias que no afectan en nada la velocidad. Por ejemplo, yo duplico, triplico la concentración y no pasaría ni una cosa, esas se llaman orden cero, ¿ya? Y asimismo los corchetitos que aparecen ahí son las concentraciones molares, mol partido en litro. Acuérdense que hay varios tipos de concentración molar y entre ellos está la molaridad, que es la que nosotros ocupamos. Acá hay un ejemplo, miren, acá tenemos una molécula que está en estado gaseoso que se está descomponiendo en NO2 y O2 y llegado un momento, cuando ya formé mucho de esto, me empiezo a devolver. Y eso es lo que pasa acá, que una vez que yo formé mucho, se empieza a reformar esta molécula, la empiezo a recuperar. Y se invierte la reacción. Es decir, que llega un momento en donde avanzo tanto, 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 que me doy vuelta. Y acá se da vuelta la reacción y obtengo acá lo que son el producto, que sería lo que yo tenía originalmente. Ese momento en donde la velocidad a la que yo voy para allá se iguala a la que me voy en el otro sentido, se llama equilibrio. Y nosotros lo simbolizamos con una doble flecha que aparece acá, ¿ya? Acá en este caso te indica primero que la reacción es reversible y también, bueno, te dice que se estableció el equilibrio en la reacción. Acá hay un gráfico que les muestra lo que es la molaridad versus el tiempo, que estaría en el eje de las X o de las abscisas. Y acá se pueden dar cuenta que el producto, que es el que parte casi siempre en la mayor cantidad, bueno, siempre va a aparecer en mayor cantidad que el reactante que aparece en mayor cantidad que los productos, es el que va decayendo en el tiempo. Si se fijan bien, va bajando y llega un momento en que ya aparentemente no va a variar mucho más que eso. Y por otra parte, los productos no crecen con la misma, en este caso, no se desarrollan con la misma en la misma proporción o en la misma cantidad que uno pensaría, porque son dos productos, voy a obtener lo mismo de cada uno. No, no es así. O si sucede, es muy raro. Quizá no suceda. Acá entonces nos podemos dar cuenta que llegado a cierto tiempo, como el minuto 8 y 10, miren, aparentemente parece que no ha cambiado la concentración. ¿Se fijan? Ya, este estado al que llegan acá los productos y los reactantes se llama estado de equilibrio, porque aparentemente no van variando, pero aún así, no confundir. Que sean constantes no significa que sean iguales. Fíjense bien que las concentraciones son muy distintas, ¿ya? Lo mismo que el producto. Acá hay otros ejemplos. En el caso anterior habíamos visto que llegando al equilibrio, la concentración de los productos, que serían estos dos de acá, estos son los productos, y este es el reactante, los productos le ganan en concentración en el equilibrio al reactante, por lo cual nosotros podríamos decir que la constante de esta reacción es alta. Es una reacción productiva, porque tengo más producto que reactante en el equilibrio, que es lo que uno esperaría, pero no siempre es así. Porque si podemos ver acá, en esta otra reacción que también es como genérica, yo tengo el reactante que es el A y el producto que es el B, y llegado al estado de equilibrio, fíjense bien que mis reactantes se me gastaron muy poquito y mis productos se formaron muy poco. ¿Ya? Acá la constante es pequeña. Y acá por otra parte también puede existir la posibilidad que la concentración tanto de reactantes y productos sea la misma en el equilibrio, y ahí voy a tener una constante que va a ser cercana o igual a 1. Acá hay otro ejemplo de otros gráficos de concentración versus tiempo, que es la formación de amoníaco. Este es el sentido directo, es decir, yéndome hacia allá, y el otro gráfico es del sentido inverso, es decir, descomponiendo el amoníaco y generando las moléculas originales. Acá, si se fijan bien, el hidrógeno y el nitrógeno gaseoso disminuyen y llegan a un momento en donde dejan de variar, que sería el momento del equilibrio químico, así mismo como la formación de amoníaco. Y si vemos el sentido inverso, tenemos que partir de abajo con ellos, ya que serían en este caso los productos, en este sentido, y partimos desde abajo y llegamos a cierto lugar en el equilibrio y el amoníaco llega a cierto lugar. Y si se fijan bien, si comparamos los gráficos, no son muy distintos entre sí de cuál sería la relación de concentración entre ellos, a pesar que era la reacción inversa. Ya, estos caballeros que ustedes ven en la foto son aquellos que propusieron lo que es la ley de acción de masas. La ley de acción de masas propone que la velocidad de una reacción, porque estamos hablando todavía de esto para poder explicarlo de equilibrio, de una reacción reversible va a ser proporcional a una constante de velocidad específica, y esta va a ser multiplicada por la concentración molar, igual como la ecuación de velocidad que vimos hace poquitito,
de cada especie elevado a su respectivo coeficiente estequiométrico. Ahora ustedes dirán, ya, ¿cómo va a ser de qué va a ser el coeficiente estequiométrico si yo acabo de decirles que no necesariamente son lo mismo? Y eso es porque llegado al equilibrio, al estado de equilibrio, se propone que los órdenes de reacción de cada especie se aproximan a los coeficientes estequiométricos, ¿ya? Y eso solamente en el estado de equilibrio, chicos. Antes no se puede hacer. Y asimismo, entre las ecuaciones, o sea, entre las constantes de velocidad de la reacción directa e inversa se establece un cociente, que es lo que nosotros vamos a entender como constante de equilibrio, ¿ya? Acá, por ejemplo, tenemos la reacción en donde A pasa A más B, pasa a C más D, en donde las minúsculas representan los coeficientes estequiométricos. Y acá vemos la velocidad directa, consideraría A y B, y la reversa o inversa a C y a D, con su respectiva constante. Y luego lo que hacemos es establecer cocientes. ¿Ya? Y eso, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener que la constante de equilibrio es la relación entre ambas dos y esto de acá. Como estamos ante, podríamos decir que estamos ante una reacción en donde las velocidades se igualan. Finalmente esto se queda expresado simplemente como constante de equilibrio, sería la concentración de productos elevado a sus coeficientes estequiométricos, y esto partido en reactantes. Los criterios para representar la constante de equilibrio sería que los líquidos y los sólidos puros no se incluyen o se reemplazan por un 1, ¿ya? Si una ecuación se inverte, el valor de la constante, porque es un numerito, yo les había dicho también es adimensional, que quiere decir que no tiene unidades. Cuando una ecuación se invierte, el valor de la constante será el inverso del valor anterior, así que es súper fácil sacarlo, sería 1 partido por eso. Y el valor de la constante de toda ecuación que se amplifique por un número cambiará a la potencia del número por el cual se amplificó, ¿ya? Si una reacción se realiza en etapas sucesivas, la constante de equilibrio de la reacción global corresponde a la multiplicación de las constantes de todas las etapas. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos reacciones intermedias para dar una ecuación general, cada una de las constantes de equilibrio de cada etapa se van a multiplicar entre sí, y la constante de equilibrio de la ecuación total, se podría decir, va a ser aquella que resulte como el producto de estas anteriores. Por otra parte, importante destacar que nosotros tenemos reacciones que son homogéneas y heterogéneas. Homogéneas quiere decir que están todas las sustancias presentes, tanto reactantes y productos, en un solo estado físico. Mientras heterogéneo puede ser, en este caso, una reacción que tenga más de un estado físico. Esta es una reacción de tipo homogénea porque están todos en estado gaseoso, ¿ya? Y la expresión de constante de equilibrio sería los productos, que sería oxígeno y nitrógeno, multiplicados entre sí con corchetes, recuerden concentración molar, y elevados cada uno a sus coeficientes. El oxígeno es 1 y el dióxido de nitrógeno es 4, ¿ya? Mientras que el anhídrido nítrico sería acá, estaría elevado a 2, ¿ya? Este también es un equilibrio tipo homogéneo. Ojo que solo expresamos especies en estado gaseoso y acuoso, ¿ya? ¿Cómo estaría expresado entonces? Ese sería el amoníaco arriba, el hidrógeno y el nitrógeno abajo. No olvidar que es un producto, ¿ya? ¿Y por qué? Porque la mayoría de los errores que cometen los chicos es hacer suma entre medio, es un producto. Acá hay un equilibrio de tipo heterogéneo porque tengo más de un estado físico. Acá hay sólidos y gaseosos. Acá, si se fijan bien, los sólidos no los escribimos, eso fue lo que dijimos en la diapo anterior. Por lo tanto, esos los reemplazamos por un 1, y 1 partido en 1 es 1. Por el CO2, que es el último, finalmente esto se expresa simplemente como la concentración de CO2 en el equilibrio, ¿ya? El NH3, por otra parte, acá tengo también un equilibrio de tipo heterogéneo, y acá tengo en estado sólido el cloruro de amonio con estas dos sustancias que están en estado acuoso y gaseoso. Ya, ese es un sólido, y los sólidos en este caso los vamos a reemplazar por un 1 porque está en el numerador, ¿ya? Y queda simplemente así, la ecuación ya está balanceada. Ojo que acuoso es distinto de líquido, los líquidos no se escriben. Finalmente, lo que es, cuando tú tienes una constante alta es porque tienes una generación de productos mayor en el equilibrio, mientras que constante baja quiere decir que generaste poco producto. Por ejemplo, esta de acá y esta de acá, este sería el inverso de la ecuación anterior. Y ese sería el número.
Acá hay otro ejemplo en donde tengo una relación entre concentraciones, un cociente de la formación de amoníaco, el proceso Haber-Bosch. Acá expresamos la constante, ¿no es cierto? NH3 al cuadrado, porque tiene un 2 ahí, el H2 al cubo y el N2 elevado a 1. Y eso les da una constante de 0,5, ya a cierta temperatura. Acá no aparece especificado, pero a cierta temperatura esa es su constante. Y por otra parte, ¿qué pasa si nosotros multiplicamos por 2 los coeficientes estequiométricos? Teníamos esa relación y ¿qué es lo que vamos a obtener? En el fondo va a ser una potencia del valor que teníamos antes. No sé si se alcanza a ver ahí, me voy a mover hacia arriba. Y acá se pueden dar cuenta que el valor va a ser al cuadrado, porque tuvimos que elevar, en este caso multiplicamos por 2, entonces va a ser la potencia de 2 del valor que habíamos obtenido originalmente, que sería 0,25. Quiero avanzar. Ya, acá aparece un nuevo concepto que es el Kp, ¿ya? La Kc es la que estábamos viendo nosotros y el Kp es una constante también de equilibrio, pero en este caso que involucra principalmente presiones parciales de gases. En vez de expresar concentraciones molares, expresamos presiones en atmósferas, ¿ya? Acá las reacciones en fase gaseosa, cuando tenemos recipientes cerrados, cada especie va a aportar con su presión parcial de gas, ¿ya? Y también se puede cuantificar por concentración molar, que es lo que aprendimos recién. La constante de equilibrio que nosotros expresamos en función de presiones parciales se llama Kp, ¿ya? O K sub P. Y se expresa igualito que lo otro, pues porque tenemos que balancear la ecuación química y luego elevarla a los coeficientes estequiométricos, pero en vez de poner concentración mol partido en litro, son presiones en atmósferas. Por ejemplo, acá tengo la descomposición del tetraóxido de dinitrógeno en presencia de temperatura. La constante de equilibrio sería el NO2 elevado a 2, ¿no es cierto? Y el N2O4 elevado a 1. Eso sería escrito con concentraciones molares. Con presiones parciales sería la presión del NO2 al cuadrado partido la presión del N2O4. Cuando nosotros ocupamos para definir lo que son las presiones parciales, nos basamos en lo que es la ecuación general de los gases, que es PV-nRT, ¿ya? En donde presión, o sea, P es la presión en atmósferas, V el volumen en litros, N son los moles, R es la constante universal de los gases y T es la temperatura absoluta en Kelvin. ¿Qué es lo que vamos a tener? Que si queremos despejar la presión y pasamos dividiendo el volumen, vamos a obtener nRT partido en V. Y sabemos nosotros que los moles partido en el volumen es la molaridad. Finalmente, en el equilibrio se tiene que la presión de equilibrio va a ser la molaridad del equilibrio por R y por T, que serían los otros factores. R es 0,082 atmósferas por litro partido en Kelvin por mol. Ya, acá tenemos eso, entonces es la Kc. La Kp es esta, y si expresamos las presiones parciales con esta fórmula que está acá, vamos a tener que la concentración de NO2 al cuadrado por R y por T elevado al cuadrado, ¿ya? Porque estamos hablando de este gas. Y si lo hacemos en función del otro gas, va a ser N2O4 elevado a 1, porque tiene solamente un 1, ¿sí? Por R y por T. Esto que ustedes ven acá no es otra cosa que la Kc. Entonces, en vez de escribir todo esto, le ponemos Kc ahí. ¿Ok? Y esto, como tenemos la misma base, pero tenemos distinto exponente y es un cociente, los restamos. Sería 2 menos 1. Entonces, vamos a obtener lo siguiente. Ya, lo mismo que estaba escrito en la diapo anterior. Ahora quedaría Kc, que habíamos dicho que representaba esto de acá. RT sería 2 menos 1 porque es un cociente. Y eso sería el Kp, chicos. ¿Ya? En el fondo es una expresión, me ayuda a conocer la Kp a partir de la Kc, involucrando la temperatura, que por lo mismo es importante que vaya la temperatura ahí. Y eso elevado a la diferencia de moles estrictamente gaseosos, chiquillos. ¿Ya? Esa diferencia, si por ejemplo hubiese sido una sustancia acuosa, hubiese sido distinto. ¿Ya?
Ya, finalmente ese sería lo que estábamos viendo. Y acá tenemos la KC entonces, que es lo que ya aprendimos cómo se hacía. La KP, que sería en función de las presiones parciales. Y tenemos finalmente la fórmula que resultaría de esto. Entonces sería la KP, puedo obtenerla a partir del valor de KC por R y por T elevado a delta N. El delta N, chuta, me pasé. El delta N representa la diferencia de moles gaseosos. Por ejemplo, acá, este es un Q, está acuoso, qué sé yo, no sé si era un G, no tiene que haber quedado mal escrito. Ya, suponiendo de que estos son solamente moles gaseosos, me voy a devolver para darles el ejemplo. A ver, ese ya lo vimos. Ya, acá, por ejemplo, el delta N de esta ecuación, como son todos moles de gas, acá tengo 2 moles de gas, que sería el coeficiente estequiométrico, y acá en productos tengo 3 más 1. 3 más 1 serían 4 moles de gas. Así que sería 2 menos 4 sería menos 2 el delta N que nosotros estamos calculando. ¿Cacharon? Espero que sí. Ya que no me pueden responder inmediatamente. Ya eso lo vimos. Ya lo vimos. Ya, esa sería como nosotros expresamos. Ya, entonces KC, KP, la relación entre ambas. Y lo otro sería cómo predecir el sentido de una reacción. Resulta de que las reacciones cuando nos la presentan no necesariamente tienen que estar en estado de equilibrio, ¿ya? Y por lo mismo nosotros podemos predecir qué está pasando en la reacción, si se está desplazando hacia formar productos, hacia recuperar reactantes o está efectivamente en el estado de equilibrio. Y con eso se puede predecir a través de la relación con un cociente que nosotros conocemos como Q, que es un número también que lo sacamos y se expresa igualito que la constante de equilibrio. Es decir, que se expresan solo gases, productos sobre reactantes elevado a los coeficientes. Es la misma expresión, chiquillos. Lo único que cambia es que el dato no tenemos idea si es de equilibrio o no es de equilibrio. Nos dan un dato random, como puede ser. ¿Vieron? Se expresa igualito. Nuevamente, son las especies acuosas y gaseosas. Cuando nosotros tenemos que el valor de Q es mayor que el de la constante de equilibrio, es porque en ese momento yo estoy recuperando reactantes en la reacción. Es decir, que yo tengo que calcular ese valor, tengo que calcular esto, en el ejercicio me tienen que dar el KC, ya sea de manera directa o indirecta, y luego yo lo comparo con el valor del Q que yo voy a obtener. Por ejemplo, acá el Q en el primer ejemplo tiene un valor mayor que la constante de equilibrio. En ese momento, quiere decir la reacción, se está desplazando la recuperación de reactantes. Por otra parte, si nosotros tenemos una Q que es menor a la constante de equilibrio, es porque en ese momento yo estoy formando productos. Eso es lo que está pasando en ese momento en la reacción. Y si yo tengo la constante de equilibrio igualita al Q, quiere decir que los datos que me entregaron son de equilibrio y por lo tanto estoy en ese estado. ¿Ya? ¿Por qué sirve esto? Porque resulta que después cuando vengan ejercicios un poquito más difíciles, ya que son los que voy a explicar más adelante, nosotros tenemos que poder comparar estos dos valores y me va a servir para conocer el sentido de la reacción y saber de dónde resto sustancia y dónde sumo sustancia para hacer mi ejercicio. Vamos a ver. ¿Qué más hay acá? Ah, ya. Para finalizar la parte teórica, vamos a hablar del principio de Leche-Telier, ya que es un principio químico que se cumple en la mayoría o en todas las reacciones químicas, ¿ya? Fue propuesta por Henry Louis de Leche-Telier, que fue un científico francés y fue conocido por el principio, en este caso, de equilibrios químicos. ¿Qué propone esto? Establece que si nosotros perturbamos el estado de equilibrio, es decir, si agregamos alguna cosa, hacemos que este estado de equilibrio se rompa, la reacción automáticamente busca encontrar el equilibrio de nuevo, ¿ya? Es como si tuviera voluntad propia la reacción. Ante cualquier perturbación, tensión, aplicación de presión, cambio de concentración, cambio en la temperatura, nosotros podemos volver a recuperar el equilibrio otra vez, ¿ya? Y existen tres maneras de afectar el equilibrio. Estas tres formas son el cambio de concentración de reactantes y productos, es decir, que si nosotros agregamos o retiramos alguna de estas sustancias,
un cambio en la presión, sobre todo en sistemas de índole gaseoso, o un cambio en la temperatura. Ahí voy a hacer un poquitito más de hincapié en la temperatura porque tenemos que hacer distinción si la reacción es exotérmica o endotérmica. En el caso del cambio de la concentración, si nosotros aumentamos la cantidad de reactantes, la reacción automáticamente se va a desplazar a la formación de más productos, ¿ya? Porque siempre cuando yo tengo un exceso en un lado, siempre me voy a ir hacia el otro. Y esto va a suceder no para siempre, sino que hasta que se restablezca el equilibrio, no es por siempre. Por otra parte, si yo agrego más reactivos o retiro, por ejemplo, si yo retiro productos, también se me va hacia la derecha. Si yo, por ejemplo, aumento la cantidad de productos, es decir, que por ejemplo ya estoy formando amoníaco y le inyecto más amoníaco, no sé, por tratar de perturbar el equilibrio, digo yo, la reacción se va a ir a la recuperación de reactantes hasta el momento en que se alcance el equilibrio otra vez. Acá, por ejemplo, miren, tenemos la ecuación balanceada. ¿Qué sucederá si se elimina vapor de agua de la reacción anterior? Si nosotros quitamos agüita, en este caso, estamos sacando, en este caso estamos retirando de este lado, estamos generando un vacío en lo que nosotros teníamos originalmente. La reacción se va a desplazar hacia la derecha. Y eso es debido a que necesitamos nuevamente generar la cantidad de agua necesaria para establecer el equilibrio otra vez. Asimismo, si yo, por ejemplo, retirara un poco de monóxido de carbono, la reacción se va a desplazar hacia generar más monóxido de carbono hasta restablecer el equilibrio otra vez. En otras palabras, de lo que yo saco, debo reponer. Si yo tengo en exceso, debo convidar. De esa manera funciona. Ya. Eso sería respecto a lo que es la concentración. Ahora, respecto a lo que es la presión va a afectar principalmente a sistemas gaseosos, ¿ya? Y en el caso de los sistemas gaseosos, si nosotros aumentamos la presión del sistema, recuerden de que acá tenemos los gases todos englobados en un solo sistema, siempre va a ir a la formación del lado en donde existen la menor cantidad de moles de gas. Por ejemplo, acá, en el mismo ejemplo que estamos mostrando, acá tenemos 1, 2, 3, 4 moles de gas en este lado y allá tenemos 2. Por lo tanto, un aumento en la presión en este sistema va a generar que yo desplace hacia allá la reacción. ¿Por qué? Porque en este lado tengo menos moles de gas que acá. Por lo tanto, al aumentar presión en este sistema específicamente, debo fijarme en la estequiometría de los gases, contar los moles de gas que tengo y siempre cuando yo aumente presión, la flecha va a dirigirse en el lado donde hay menos moles de gas. En este caso, sería en el sentido de productos. Si hubiese sido al revés, es decir, si hubiésemos tenido el sentido inverso, hubiese sido hacia reactantes. Finalmente, para lo que tiene que ver con la temperatura, si nosotros tenemos una reacción de tipo exotérmica, es decir, que libere energía, nosotros vamos a tener que, si aumentamos la temperatura, no nos favorece la formación de productos, al contrario, porque cuando nosotros tenemos una reacción de tipo exotérmica, es porque tenemos el calor en productos. Por lo tanto, si yo aumento la temperatura, voy a aumentar la energía cinética de la reacción y al aumentar la energía, en este caso en forma de calor, esta va a estar en el lado de productos. Si yo aumento temperatura, aumento esta cantidad de energía, por lo tanto la reacción se desplaza hacia el otro lado. ¿Ya? Distinto sería si fuera una reacción de tipo que fuera endotérmica, entonces el calor estaría en este lado de acá, es decir, que requiere energía. Por tanto, si yo aumento la temperatura, la reacción se va a desplazar hacia productos, porque el calor estaría acá. Entonces, como yo tengo un exceso de energía en este lado, va a desplazarse la reacción hacia la repartición de esta energía en el fondo, hasta alcanzar el equilibrio químico de nuevo, pero siempre hacia productos, ¿ya? En otras palabras, para que no se les olvide, si tengo el calor en productos, es decir, exotérmica, aumento la temperatura, se va en el lado donde hay menos energía, que serían los reactantes, y si tengo el calor acá, que sería un sentido endotérmico, y aumento la temperatura, se va hacia el otro lado. ¿Hasta qué punto? Hasta alcanzar nuevamente el equilibrio. Eso sería todo, chiquillos, ¿ya? Eso sería el fundamento de equilibrio químico. Espero que lo hayan entendido, si no pueden hacer las consultas respectivas a través de correo.